El Estado provincial promoverá y ejecutará políticas que deberán traducirse en el reconocimiento social de la función docente y una remuneración justa actualizada periódicamente a los efectos de mantener y mejorar el poder adquisitivo de los mismos. Esto que acabo de leer está en el capítulo tercero, artículo 4, incisos A, H, e I del acta paritaria firmada entre la provincia y los gremios docentes en el año 2005, que fue refrendada, homologada por una resolución que lleva el número 70 del mismo año. ¿Qué es un acta paritaria? Bueno, es lo mismo que cuando uno acuerda una tarea con alguien, se juntan quien contrata y aquel que es contratado y llegan a un acuerdo en cuanto a los términos de esa relación, de ese vínculo determinado, sea lo que sea, un trabajo, una compra, una venta. Y un acta paritaria es esto, es una reunión paritaria, se juntan las partes de una relación y llegan a un acuerdo. Pero esto no es solamente un acuerdo de palabra, las palabras se las lleva el viento, dice el dicho popular, sino que después es refrendado a través de un instrumento que tiene fuerza de ley. En este caso es una resolución del Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut. Por lo tanto, esto es una obligación. Esto no es que si me parece sí, si no me parece no. No, no. Esto tiene fuerza de ley a través de un instrumento regular, como es una resolución. Ahora, vayamos delindando un poquito, analizando las partes. Habla del Estado provincial, que tiene la obligación, se compromete a promover y ejecutar determinadas políticas. En este caso en especial, yo lo que leí señala dos cosas, el reconocimiento social de la función docente y la remuneración. Ahora, ¿qué es el Estado provincial? Hay discusiones interminables acerca de la definición de Estado, que son, bueno, según distintos autores, distintos pensadores, desde siempre, discuten pormenorizadamente qué es el Estado. Pero sin entrar en esas complejidades, lo que queda claro es que el Estado, en definitiva, es la forma de organización institucional que se da un conjunto social, una comunidad. Por lo tanto, las obligaciones del Estado no hacen otra cosa más que representar las obligaciones de ese conjunto social. ¿Y qué es el gobierno? Bueno, es una parte del Estado a quien le corresponde administrar estas obligaciones, estos derechos y obligaciones, que representan el interés del conjunto social. Y los gobernantes son quienes ocasionalmente se hacen cargo del cumplimiento de estas obligaciones. Y los intereses, los valores del conjunto social deberán expresarse en políticas de ejecución por parte del Poder Ejecutivo, legislación por parte del Poder Legislativo que represente estos intereses y por parte del Poder Judicial emitir los juicios que digan si se está cumpliendo o no con aquello que está acordado como conjunto social. Por lo tanto, en el fondo, este reconocimiento a la función social de la docencia y esta obligación salarial respecto de las remuneraciones a los docentes, en el fondo es un compromiso social expresado en el Estado y que debe ser ejecutado por el gobierno de turno. Y fijémonos qué dice en cuanto a lo salarial. Habla
de una remuneración justa, actualizada periódicamente, que haga qué? Que mantenga y mejore el poder adquisitivo de los docentes. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse en los hechos es si en la actualidad, en la provincia del Chubut, la actualización periódica de la remuneración docente mantiene e incluso si mejora el poder adquisitivo de los mismos. Busquen los números. Seguramente todos, si no son, yo sí, si no son docentes, conocen docentes. Y bueno, averigüen. La respuesta es categórica. De ningún modo se mantiene, ni mucho menos se mejora el poder adquisitivo de los mismos. Esto está expresado de la misma manera en el Estatuto del Docente, que ya es una ley. Fíjense lo que dice en su artículo 17. El Estatuto del Docente es el contrato laboral entre las partes, entre el Estado provincial y la docencia. En el artículo 17, en el punto B, donde habla de los derechos de los docentes, dice: gozar de remuneración y jubilación justas y abonadas en término y actualizadas periódicamente, y que el pago de estas remuneraciones deberá realizarse dentro de los primeros 4 días hábiles y el vencimiento del mes trabajado. Otra vez la pregunta: ¿la remuneración de los docentes activos y la jubilación de los docentes pasivos son justas? ¿Es justa la remuneración? Nuevamente la misma respuesta: no lo es. Por lo tanto, este es el punto de partida de todo lo que podemos analizar en cuanto a la situación laboral de los docentes. A mi entender, si realmente coincidimos en que el Estado está representando, o debería hacerlo, y el gobierno que lo administra, una voluntad colectiva, una voluntad de la sociedad, debería ser esta sociedad, con los medios disponibles dentro de la organización social, de las leyes que regulan esta organización, quien le reclame al gobernante de turno el cumplimiento de estas obligaciones. No puede hacer lo que quiera. Está representando y debe hacerse cargo de una voluntad colectiva, que es reconocer el valor social de la función docente y, consecuentemente, este reconocimiento debe expresarse en una remuneración justa, actualizada periódicamente y que mejore incluso su poder adquisitivo. Por lo tanto, creo yo que una responsabilidad que le cabe a la organización sindical, a las organizaciones sindicales del sector docente, es volcar este reclamo en el conjunto social, hacerle ver que no se está cumpliendo con algo tan elemental. Y en lo cercano, particularmente creo yo, en las familias que necesitan y que tienen derecho a una educación oficial, reclamar el acompañamiento en este reclamo. En definitiva, docentes y familia deberían estar juntas reclamando. Esto no solamente es posible, sino que ha sucedido en los hechos. Personalmente me consta que esto ha sido así en muchos casos. No siempre lo es, lamentablemente. Y entonces se produce un segundo nivel de conflicto: las familias contra los docentes.
Y acá aparecen todas las acusaciones. Pero en definitiva el conflicto es el resultado de que algo en su origen no está haciendo lo que debe ser. Pero no que debe ser porque a alguien se le ocurre, sino porque está legítima y legalmente establecido que así debe ser, que no depende de la voluntad de quien gobierna, que está obligado a ser así, que él mismo se ha obligado cuando estableció un acuerdo paritario, cuando lo refrendó a través de una resolución y cuando las leyes a las cuales debe someterse, así se lo indican. Por lo tanto, el conflicto es un síntoma, no es el origen del problema. El origen del problema está en esto otro, es que no se está cumpliendo lo que se debe cumplir. Y lo otro es una consecuencia. Una de las cosas que más se le cuestiona a la docencia es el tema de las huelgas. Y realmente es comprensible el fastidio que esto provoca. Es un conflicto. Los conflictos generan fastidio, generan malestar, generan dolor. Pero debemos insistir en este concepto. Una sociedad organizada se maneja en el marco de leyes que esa sociedad, a través de las cuales esa sociedad expresa su manera de convivir, de existir. Y acá tenemos que ir a la Constitución de la Nación Argentina, que es la pauta esencial y fundamental del comportamiento social. ¿Y qué dice la Constitución? Muy conocido, pero no está de más recordarlo. Artículo 14 bis de la Constitución. Queda garantizado a los gremios, que son las instituciones que representan al conjunto de una actividad laboral. En este caso, estamos hablando de los gremios docentes. Les queda garantizado, entre otras cosas, el derecho de huelga. Por lo tanto, la huelga es un instrumento legal, enteramente legal, salvo que se funde en un capricho, no tenga razón de ser, pero cuando no se está cumpliendo con la obligación de una de las partes, es un derecho absolutamente legítimo y legal, tan legal que está consagrado, miren qué término, consagrado, hecho sagrado en la Constitución de la Nación Argentina que rige nuestra convivencia como sociedad, donde no hacemos lo que se nos ocurre en materia de las relaciones laborales, por ejemplo, ni de tantas otras cosas, sino que nos tenemos que mantener dentro de cierto marco, legítimo y legal. Yo no sé si todo el mundo, cuando generaliza, cuando acusa, los maestros, los docentes son vagos, son vagos. No sé si todo aquel que afirme estas cosas livianamente conoce seriamente y en los hechos cómo asume, cómo debe asumir su tarea el docente. Me tengo que disculpar una vez más, pero no puedo evitar hacer referencia a mis propias experiencias, no por aquello que he hecho yo, sino por lo que he visto durante 40 años de trabajo docente en los docentes, en mis compañeros. Por una cuestión de tarea, de mi tarea, más de una vez me ha tocado visitar escuelas del interior. Estas escuelas donde los maestros, las maestras por lo general, pero también los varones, en muchos casos viven en alojamientos que pertenecen a la misma escuela, casitas, sencillas, sumamente sencillas. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez que terminaba la jornada laboral,
a mí me tocaba esperar que pasaran a buscarme, porque yo estaba ahí haciendo una tarea, pero me tenía que volver a mi ciudad, en este caso Esquel. Entonces, bueno, los maestros me invitaban a ir a tomar unos mates mientras llegaba el vehículo, que era una camioneta bastante cachuza, por otra parte, y me quedaba con ellos un rato, una hora, 2 horas, según. ¿Qué veía yo ahí? Estos maestros tomaban un té, tomaban un café, tomaban un mate, charlaban un poco, pero se ponían a trabajar, a seguir trabajando, corrigiendo los trabajos de sus alumnos, preparando el material para el día siguiente. Y esto no solamente pasa en este tipo de escuelas, pasa en todos los casos. Los docentes van a su casa y siguen trabajando. Amigos míos, es así. Entonces, cuando un docente, un maestro o un profesor, tiene que salir de una escuela para entrar en otra, tener doble función, en el caso de los maestros de primaria o de inicial, o en el caso de los profesores, ir de escuela a escuela, juntando horas, ¿para qué? Para acercarse a un salario medianamente aceptable, lo que se está perdiendo es calidad educativa. Es así. Entonces, cuando se les reclaman a los docentes, porque, permítame el juego de palabra, porque reclamamos por nuestros derechos salariales, no se advierte este otro efecto, que cuando el reconocimiento salarial es magro, el maestro, que va al mismo supermercado que el doctor, que el albañil, que el abogado, que el empresario, compramos en los mismos lugares y no tenemos eh, precios diferenciados. A todos nos cobran lo mismo. Cuando pagamos la luz, cuando pagamos el gas, a todos nos cobran lo mismo. Entonces, cuando para, como dice acá, mantener, dejemos de lado mejorar, mantener el poder adquisitivo, el maestro, el profesor tiene que sumar cargos, lo que se está perdiendo es calidad educativa. La complejidad de la tarea docente implica necesariamente una dedicación, yo diría, exclusiva y acotada a sus destinatarios. Esto es esencial. Pero por otra parte, hay algo que también debe decirse. Y es que en muchos casos, no la docencia, sino algunos docentes, como sucede en todos los oficios, en todas las profesiones, no hacen las cosas correctamente. Voy a dar un solo ejemplo. El régimen de licencia. El régimen de licencia del personal docente, creo yo, es un buen régimen de licencia. Y está bien que lo sea. Está bien que se le reconozcan los derechos, porque también está establecido en las leyes, para cuando está enfermo o tiene distintos tipos de problemas, que tengan la posibilidad de atender esos problemas o de ocuparse de su salud sin que esto afecte a su salario. Y esto es un valor, esto es un bien, que se da en los distintos oficios públicos, ¿no? Ocupaciones públicas, y también en la docencia. El problema es que en algunos casos, que yo estoy seguro y me consta, otra vez tengo que ser autorreferencial, pero me consta, por mi tarea, por mis funciones, por el tiempo que le he dedicado, en muy pocos casos, pero en algunos casos,
que se hace trampa, que se aprovecha, echa la ley, echa la trampa, los dichos populares. Se hace trampa en el aprovechamiento de estos derechos, en el mal uso de estos derechos. Pero esto no debe ser generalizado, no debe decirse los docentes, los profesores, no es así. En algunos casos es así. Y cuando se detecta que es así, debe ser sancionado, sin duda, duramente, yo creo, duramente sancionado, justamente para preservar los derechos. Como en otro orden debe ser sancionado el delito para preservar los derechos del conjunto social. Es lo mismo. Pero en modo alguno esto debe significar restringir los derechos, por ejemplo, en este caso que estoy hablando, del régimen de licencia. Y algo que debemos entender también del lado docente. Nuestro patrón está representado en el gobierno que administra el Estado, en el fondo es el conjunto social. Cuando nosotros le robamos, porque cuando tergiversamos, cuando mentimos con el mal uso de un derecho, le estamos robando al conjunto social. Quienes nos pagan nuestros salarios es el conjunto social, a través de ese órgano del Estado que es el gobierno que lo administra. Pero es el conjunto. Por lo tanto, debemos honrar a este conjunto cumpliendo con nuestras obligaciones, para poder, a nuestra vez, reclamar que ese conjunto, a través de ese órgano del Estado, que es el gobierno que lo administra, cumpla con su obligación de darnos el reconocimiento salarial que el propio Estado ha legislado y ha fijado en estos términos: remuneración y jubilación. No se olviden de los viejos, insisto con los viejos. Gozar de remuneración y jubilación justas, que mantengan y mejoren el poder adquisitivo de los maestros. En todos los países donde la educación ha progresado y ha alcanzado cierto nivel de excelencia, una vez más, me consta que es así, el reconocimiento salarial es la expresión tangible de la valoración que se hace de una tarea o de un objeto. Cuando uno compra algo que es muy barato, seguramente no es de la mejor calidad. Aquellas cosas que son de mejor calidad, que son más valoradas, tienen un costo mayor. Entonces, las sociedades que comprendieron esto, y hay muchos ejemplos, públicos incluso. Yo tengo ejemplos directos en mi propia experiencia, pero hay ejemplos públicos, cualquiera los puede conocer. En los países, los que llamamos países del primer mundo, que no sé si no está siendo el último mundo, pero bueno, los países más desarrollados, el reconocimiento a la labor docente expresada en términos salariales es de primer nivel. Es de desear que haya suficiente comunicación entre las familias y la docencia, y que la promueva la docencia, si no la promueve la familia, que también lo puede hacer, ¿no? Pero la docencia que está organizada es de desear que promueva de tal modo la comunicación con la familia para que juntos hagan este reclamo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado que la representan. Una vez más, un abrazo. Chao.